Santiago, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchísimas gracias por considerarme para esta entrevista en este día tan emblemático. Muchas gracias. No, al contrario, Santiago, preguntarte, hemos dado estas cifras al día de hoy de cómo se encuentra nuestro país en desapariciones forzadas. ¿Qué es lo que refleja desde tu experiencia hoy en 2018 llegar todavía con estas cifras y con esta crisis en materia de desaparición? Bueno, pues hay que en primer lugar hacer un poco de memoria histórica. Cuando terminó el sexenio de Fox, de acuerdo con las mediciones de muertos por cada 10,000 habitantes que hizo la Organización de las Naciones Unidas y que dio a conocer por ahí de enero del 2007, llegamos a los niveles más bajos de muertes por cada 100,000 habitantes en la historia de México desde que esta medición existe. Y luego, cuando comienza el sexenio de Felipe Calderón, se da un disparo de una línea en la gráfica, de una línea vertical prácticamente recta, que nos deja al país con un 300% de incremento de muertes por 100,000 habitantes. Al final del sexenio de Fox, por ahí de 2 años antes de que terminara el sexenio de Fox, hubo la marcha blanca, en donde la población se quejaba de que había alrededor de 500 y pico de secuestros. Esa era una grave situación en la que estaba sumido México en aquel entonces. Calderón nos dejó el país con más de 26,000 personas no secuestradas, sino desaparecidas, que es un crimen mucho peor. Una gravísima violación de los derechos humanos. Entonces, el tsunami de sangre y la crisis humanitaria la comienza Calderón y le deja a Peña Nieto el país en este revolcadero de sangre. Y Peña Nieto en los primeros 4 años logra bajar los índices de muertos por 100,000 habitantes, se reducen en intensidad los operativos del Ejército y las Fuerzas Armadas, bajan las cifras, pero luego en el 2017 hay un repunte que es el peor de la historia. Entonces, la razón por la que México está sumido en esta crisis humanitaria es por la fallida estrategia del mal llamado combate o guerra contra el narcotráfico. Esa es la razón. Y no hemos logrado salir de esta crisis porque la guerra sigue. El desafío más grande que tiene el siguiente gobierno no es bajar el nivel de intensidad, sino quitar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública. Claro, y frente a ello, Santiago, ya señaló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Sobre esta propuesta... A mí en lo personal me pareció una muy decepcionante declaración del presidente electo. Santiago, necesitamos hacer una pausa. ¿Nos permites un momento y regresamos para abundar sobre ello? Con mucho gusto, aquí estaré, Elia. Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, permitirnos hacer esta pausa. Gracias. Platicábamos sobre esta nueva estrategia o lo que esboza como las señales que deja ver la nueva administración sobre su combate a la inseguridad, en el que dice no hay condiciones para que regresen las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Pues entonces más de lo mismo y no vamos a salir del revolcadero de sangre y no habrá condiciones para la pacificación que prometió. Entre otras cosas, también para esta pacificación se ha hablado de cosas muy esperanzadoras. La ministra Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, dio algunas ideas muy esperanzadoras que si se pudieran llevar a cabo en la práctica podrían contribuir y favorecer la pacificación, como sería, por ejemplo, la Comisión de la Verdad Nacional con salas regionales, de tal manera que pueda resarcirse el daño causado a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, incluso a los familiares de las personas desaparecidas, para poder tener verdad y una especie de justicia transicional y restaurativa. Pero también es necesario, además de eso, contar con instituciones fuertes
como por ejemplo fiscalías independientes e imparciales, para lo cual es necesario que al fiscal nacional y a los fiscales de los estados los designe el Poder Legislativo a través de un proceso de consulta con la ciudadanía, en donde los poderes ejecutivos no metan las manos en el proceso de designación, porque si la propuesta es, como la que ha hecho el presidente electo, de presentar una terna de 3 personas impecables propuestas por él para que luego el Senado elija al fiscal, que entiendo que eso es lo que dice la Constitución hoy, pero lo que hemos estado nosotros diciendo es que se debe de cambiar. Así es. ¿Para qué? Para que el fiscal no tenga que darle las gracias ni siquiera por la nominación en la terna al Poder Ejecutivo y sea verdaderamente autónomo. No queremos un fiscal carnal. Claro. Y queremos una fiscalía que sirva. Y luego otro tema importantísimo, además del de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, es la derogación de la Ley de Seguridad Interior. Toda la bancada de Morena se opuso a la Ley de Seguridad Interior cuando esta fue aprobada por la mayoría que obtuvo. Ahorita es cuando Chile Verde hay que darle sabor al caldo, que aprovechen su mayoría en el Congreso de la Unión para ser congruentes con la manera como votaron en el último periodo de sesiones los diputados y senadores de Morena, y que ahora deroguen la Ley de Seguridad Interior para que no tengamos esa espada de Damocles que regulariza lo que debe de ser ilegal. Y finalmente, tenemos que reconocer la dimensión del problema y tenemos que reconocer que las instituciones de México están rebasadas por la magnitud de la tragedia. Claro. Y necesitamos un mecanismo internacional como el mecanismo contra la corrupción y la impunidad de Guatemala, a la mexicana. Nadie dice que copiemos exactamente lo que hicieron ellos allá, con el apoyo de Naciones Unidas para poder tramitar y procesar las más graves violaciones de derechos humanos y los más graves actos de corrupción, para que no haya avisos de dependencia o parcialidad por parte de las instituciones. Es necesaria la intervención en el sentido positivo de la palabra, la participación de las instancias internacionales en un mecanismo de este tipo. Y este día de las desapariciones, pues hay que recordar a las familias, hablar con ellas, entrevistarse con ellas y darnos cuenta del dolor y el sufrimiento que padecen. Por lo que es tan importante finalmente decir que el gobierno federal tiene que fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, dotarla de recursos y de personal para que funcione y dé los resultados que las madres de las personas desaparecidas están esperando y que ya están hartas de esperar. Necesitamos resultados, que se identifiquen a las personas, a los cuerpos sin vida, para ver si corresponden a los de las personas que ellos están buscando, y que cuando sea posible se dé con el paradero de las personas desaparecidas con vida. Así es, muy importante, Santiago, esta Comisión de la Verdad, exigencia no nada más de familiares, especialistas, instancias nacionales, sino también incluso internacionales, y de la que poco o nada se pronuncia sobre esta viabilidad o si la va a implementar tampoco el nuevo gobierno, Santiago. Bueno, no, yo creo que sobre ese tema sí ha habido pronunciamientos bastante más contundentes, ¿no? Yo creo que la ministra Olga Sánchez Cordero ha sido muy clara de que están completamente a favor de ello, y que los procesos estos de escucha que están celebrándose ya son un preámbulo de lo que pudiera ser una Comisión de la Verdad Nacional con salas regionales para atender las necesidades específicas de cada estado. Creo que por ahí el gobierno de transición ha sido más claro. Lo malo es que esa, que es una muy buena solución, si a la receta le metes Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, claro, y un fiscal carnal, pues se va a echar a perder la receta y en lugar de benéfica se puede volver tóxica. Claro.
Ahí está, Santiago, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre muy aleccionador escucharte, sobre todo en este emblemático Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recordar estos pendientes y de cara, sobre todo en este momento político en nuestro país. Muchas gracias. Con mucho gusto, y a recordar, sin las familias, no. Sin las familias. Y mi saludo cariñoso y mi admiración a todas las familias de personas desaparecidas en su lucha. Muchísimas gracias, Santiago, al cual nos sumamos, por supuesto. Muy buenas tardes. Gracias.